Hoy vamos a hablar sobre los factores bióticos y bueno, primero vamos a mencionar qué son los factores bióticos, cuáles serían sus características. Entonces, son todos los seres vivos y estos son los organismos que tienen vida dentro de un ecosistema y que además establecen o se dan relaciones entre ellos para poder sobrevivir en ese ecosistema. Tenemos desde organismos microscópicos hasta organismos macroscópicos, incluyéndonos nosotros, organismos unicelulares hasta pluricelulares o multicelulares como los seres humanos. Todos ellos somos factores bióticos de un ecosistema. En estos factores bióticos pues hay una función que cada uno de estos organismos va a tener en el ecosistema y se le llama función alimenticia. Cada uno tiene como una clasificación de acuerdo a la función que desempeña dentro del ecosistema. Entonces, la función alimenticia condiciona la distribución y abundancia de especies o de seres vivos. Eso es lo importante de la función alimenticia, que va a condicionar en dónde tienen que vivir estos seres vivos o estos factores bióticos. Está relacionada con la relación trófica o los niveles tróficos, como los que vemos aquí: productores, herbívoros, carnívoros, carnívoros secundarios. Entonces, cada uno de ellos tiene una función alimenticia y cada uno pues también tiene una relación trófica, o sea, va de la mano. Esta relación trófica nos va a dar como resultado entonces niveles tróficos. Estos niveles tróficos tienen diferentes categorías, que aquí les muestro cuáles son esas categorías en esta imagen. La primera serían los productores, que son estos, las plantas, todo lo que... ¿Cómo voy a identificar que son productores? Porque son autótrofos, o sea, ellos pueden producir su propia energía. ¿Y cuál es su característica principal? Bueno, fijan dióxido de carbono y producen oxígeno. Y esto a su vez ayuda para que estén ellos sintetizando o transformando su energía por medio de energía solar en energía química. Ejemplos, pues las plantas, los arbustos, los árboles, todo lo que está de color verde y que nosotros podemos ver, todas las plantas son productores. El otro nivel trófico serían los consumidores, que aquí tenemos diferentes tipos. Tenemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Cuáles son los consumidores? Bueno, son heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Bueno, porque necesitan consumir a otros seres vivos para que ellos puedan obtener sus alimentos. Y aquí vamos a tener de manera general dos, que serían los que comen hierbas y plantas, como los que están aquí, que regularmente son insectos, aves y mamíferos de primer orden, como los conejos, las ardillas, por ejemplo, los venados, las vacas, todos ellos están aquí. ¿Por qué? Porque se alimentan de hierbas. Después tenemos los secundarios, consumidores secundarios, que se alimentan de estos herbívoros, como los pajaritos que se comen los insectos, los zorros que se comen a los conejos, las ratas que se pueden comer insectos también, el jabalí, el oso. Dependiendo del ecosistema que estamos hablando, pues son los animales que van a estar en cada nivel trófico. Y por último estarían los carnívoros, 100% carnívoros, o sea que se alimentan de carne, que serían los terciarios, los lobos, las serpientes, algunas aves como las águilas, que son ellos completamente carnívoros. Y después vamos a tener el último nivel, que serían los desintegradores, que está en esta parte. ¿Quiénes son esos? Son vertebrados pequeños, que regularmente son insectos, hongos y bacterias. Aquí están los vertebrados pequeños, los gusanos e insectos, los hongos y las bacterias. ¿Cuál es su característica que tienen en general los tres? Bueno, que son saprófitos. ¿Qué quiere decir que sean saprófitos?
que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Cuando ven un cuerpo que está empezando a descomponerse, ellos entran en acción para poder alimentarse y de alguna forma transformar esa materia que se está descomponiendo en materia que le pueda ayudar al ecosistema y al suelo principalmente. Esto es con los niveles tróficos. De estos niveles tróficos se va a dar ahora relaciones entre cada uno de ellos. No es que podamos poner una barrera. Cada uno de ellos se relaciona con todos. Entonces, gracias a estas relaciones, está un proceso al cual llamamos adaptación. ¿Qué es eso de adaptación? Pues son los cambios, como aquí se muestra, como decía Lamarck, que se dan en las especies o en los organismos que les van a ayudar a adecuarse, a acostumbrarse al ecosistema. Por ejemplo, aquí en la teoría de Lamarck podríamos hablar de esta adaptación. Las jirafas tuvieron que ir creciendo su cuello, que sería aquí una adaptación morfológica, para poder alcanzar las hierbas que estaban más altas y poder tener que comer. Eso es un ejemplo de adaptación morfológica. Tuvieron que cambiar, modificar alguna parte de su cuerpo para poder acostumbrarse o adecuarse al ecosistema donde vivían. Eso sería la adaptación. Y aunado a esto, con al mismo tiempo se da el hábitat. ¿Y qué es el hábitat? Bueno, es el lugar físico. Tenemos diferentes tipos, puede ser un hábitat acuático o un hábitat terrestre, y cada uno de ellos es un espacio físico que ocupa una especie, no solamente de ambientes acuáticos, sino también de ambientes terrestres. Cada uno es un espacio físico que va a estar englobado en ese espacio físico los recursos, o sea, con qué recursos naturales tiene la especie para poder sobrevivir. Por ejemplo, en este caso de las jirafas, ¿qué tantos arbustos había cuando ellas empezaron a subsistir que no necesitaron que el cuello se alargara? Pero después a lo mejor hubo alguna escasez de alimento que tuvieron que buscar alimento más hacia arriba, y eso, esa presión hizo que creciera su cuello. Entonces el hábitat va a tener esas condiciones ambientales que le ayudan a las especies, ¿sí? Muy bien, hasta aquí terminamos. Gracias por su atención.